Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y todos los secretos que se esconden detrás de esas producciones que tanto nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, un secreto que, según dicen las malas lenguas, hizo temblar los cimientos de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin, los protagonistas de Senu con diéresis al Capm, o como la conocemos en Spau más menos ahí latinoamu copyright rica, Love is in the air. Vamos a hablar del rumor que supuestamente hizo enfurecer a Kerem tras las maras. Pero antes de meternos de lleno en este drama, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas ni un solo vídeo sobre tus series turcas favoritas, chismes de famosos, datos curiosos y mucho más. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar AQ una vez más. Ahora vamos a lo que nos interesa. Love is in the air fue un fenómeno superíndice 3 global. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3 en real, para deleite de todos sus fans. Pero como suele suceder en Hollywood y en la vida misma, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y aquí es donde entra en juego el famoso secreto que supuestamente hizo explotar a Kerem. La serie Senu con diéresis al Capm, como ya saben, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erol Rafael, una joven florista que sueña más menos con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas. En su camino se cruza Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece financiar sus estudios a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Ya saben, la típica premisa de amor fingido que tanto nos gusta. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo gracias a su trama ligera, sus personajes carismáticos y sobre todo, a la innegable química entre Hande y Kerem. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas del momento. Los fans estaban superíndice 3 ricos, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y amor hacia ellos. Se crearon fanclubs en todo el mundo, la pareja era invitada a eventos internacionales, y cada publicación superíndice 3N en sus redes sociales generaba olas de comentarios y me gusta. Era una verdadera Keremán de manía. Pero volvamos al secreto. El rumor principal, el que se fuerza tomu superíndice 3, y que supuestamente provocó superíndice 3 la furia de Kerem, tiene que ver con una antigua relación superíndice 3N entre Hande Erol Rafael y otro actor turco, Murat Dalkılıçarrafo. Hande y Murat tuvieron un romance público que duró superíndice 3 varios aún más menos incluso se habló superíndice 3 de planes de boda. La relación superíndice 3N terminó superíndice 3 en 2020, justo antes de que Hande comenzara a grabar Love is in the air. Su relación superíndice 3N con Murat fue bastante mediatizada en Turquía. Eran considerados una pareja estable y su ruptura, aunque ya ha pasado un tiempo, aún resonaba en la prensa del corazón superíndice 3N turca. AQ es donde se pone interesante. Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, durante las primeras semanas de grabación superíndice 3N de Love is in the air, Murat Dalkılıçarrafo visitó superíndice 3 a Hande en el set. Al parecer, la visita no fue casual. Se dice que Murat quería hablar con Hande sobre su relación superíndice 3N y, posiblemente, intentar una reconciliación superíndice 3N. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, describen la situación superíndice 3N como tensa. Se sentúa la incomodidad en el aire, comentó superíndice 3 uno de los copyright técnicos a un portal de noticias especializado en series turcas. Murat llegó superíndice 3 con flores y pareció superíndice 3 decidido a hablar con Hande a solas. Ahora imaginen la situación superíndice 3N. Kerem Bürsin, completamente flechado por Hande, vio copyright dándola interactuar con su exnovio en el set de grabación superíndice 3N. Drama. La chispa entre Hande y Kerem ya era evidente y la presencia de Murat, al parecer, no sentó superíndice 3 nada bien a Kerem. Se cuenta que Kerem, conocido por su carisma y buen humor, se volvió superíndice 3 reservado y distante durante esos días. Algunos testigos afirman que Kerem se mostró superíndice 3 visiblemente superíndice 3 modo e incluso celoso durante la visita de Murat.
Según estos rumores, Kerem incluso tuvo una pequeña más menos a discusión superíndice 3N con Ande tras las CU maras, expresando su descontento por la situación superíndice 3N. Se dice que la discusión superíndice 3N no fue fuerte, pero lo suficientemente intensa para que varios miembros del equipo notaran la tensión superíndice 3N. Se escucharon voces elevadas, pero nada fuera de lo común, comentó superíndice 3 otra fuente. Simplemente se sentía que algo no andaba bien. La prensa turca, siempre al acecho, comenzó superíndice 3 a especular sobre la posibilidad de problemas entre los protagonistas, aunque nadie se atrevía a mencionar directamente el nombre de Murat Dalklu-Párrafo. Pero ojo. Aquí es importante recalcar que estos son solo rumores. No hay confirmación superíndice 3N oficial de que esta discusión superíndice 3N haya sucedido realmente. Sin embargo, la historia ha circulado por Internet durante mucho tiempo y ha sido objeto de debate entre los fans de la pareja. La falta de información superíndice 3N oficial alimenta superíndice 3 a UNMU, las especulaciones y las teorías conspirativas entre los fans. Algunos incluso afirmaron haber visto a Murat Dalklu-Párrafo merodeando por los alrededores del set en días posteriores, aunque esto nunca pudo ser verificado. Otro rumor que surgió superíndice 3 con fuerza, y que también Copyright N podría haber contribuido a la supuesta furia de Kerem, tiene que ver con la presión superíndice 3 en medio últica. Love is in the air fue un fenómeno superíndice 3 menos global, y la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem se convirtió superíndice 3 en el centro de atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo. La serie se vendió superíndice 3 a MUS de 80 pauses, generando ingresos millonarios y consolidando la fama de Ande y Kerem a nivel internacional. La pareja era constantemente acosada por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esta presión superíndice 3N medio últica, sumada a las exigencias de la grabación superíndice 3N, podría haber generado tensiones dentro de la pareja. Las jornadas de grabación superíndice 3N eran largas y extenuantes, y la pareja tenía que lidiar con constantes entrevistas, sesiones de fotos y eventos públicos. La falta de privacidad se convirtió superíndice 3 en un problema constante, y la pareja se sentía constantemente observada y juzgada. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem eran muy superíndice 3 venes cuando comenzaron a grabar Love is in the air. Ambos estaban en el inicio de sus carreras y tenían mucha presión superíndice 3N por cumplir con las expectativas del público. Ande, ya una estrella en ascenso en Turquía, veo en Love is in the air la oportunidad de consolidar su carrera a nivel internacional. Kerem, por su parte, buscaba reafirmarse como actor protagonista de Copyright S de varios proyectos menos exitosos. La fama repentina, la constante atención superíndice 3N de los medios y la presión superíndice 3N por mantener una imagen perfecta podrían haber sido factores determinantes en el desarrollo de su relación superíndice 3N. La pareja se enfrentaba a la difícil tarea de equilibrar su vida personal con su vida profesional, y la constante presión superíndice 3N podría haber erosionado su relación superíndice 3N. Ahora, dejando de lado los rumores, es importante recordar que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem terminó superíndice 3 en 2022. Aunque la razón superíndice 3N exacta de su ruptura nunca se hizo pública, se especuló superíndice 3 mucho sobre las posibles causas. Algunos apuntaron a la presión superíndice 3N medio últica, otros a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Se habló superíndice 3 de que Ande quería enfocarse en su carrera internacional, mientras que Kerem prefería seguir trabajando en Turquía. También Copyright N se mencionaron posibles desacuerdos sobre el futuro de su relación superíndice 3N y la posibilidad de formar una familia. Lo cierto es que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. En varias ocasiones han hablado el uno del otro con cariño más menos y han reconocido el impacto positivo que tuvo su relación superíndice 3N en sus vidas. A pesar de la decepción superíndice 3N de los fans, la pareja demostró superíndice 3 madurez y profesionalismo al separarse en buenos Copyright términos. Incluso después Copyright S de su separación superíndice 3N, ambos han seguido trabajando en la industria del entretenimiento y han cosechado grandes condieresis Copyright hitos en sus respectivas carreras. Ande ha protagonizado varias series y películas, y Kerem ha continuado trabajando como actor y productor. Ande además se ha convertido en embajadora de varias marcas de lujo, consolidando su imagen como un icono de la moda y la belleza.
Kerem por su parte ha incursionado en la producción superíndice 3N, demostrando su visión superíndice 3N empresarial y su compromiso con la industria del entretenimiento. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, ¿realmente Kerem Bürsin explotó superíndice 3 tras las CEU, maras del Love is in the air por culpa de este secreto? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Como suele suceder en estos casos, solo tenemos rumores y especulaciones. La falta de información superíndice 3N verificable y la tendencia de los medios a sensacionalizar la información superíndice 3N hacen que sea difícil separar la realidad de la ficción superíndice 3N. Lo que sabemos es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue un fenus superíndice 3 meno medio, tico que cautivo superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella hizo que sus fans se ilusionaran con un final feliz. La pareja se convirtió superíndice 3 en un símbolo de amor y esperanza para muchos, y su ruptura dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. Sin embargo, como hemos visto, las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son fáciles. La presión superíndice 3N medio tica, las exigencias del trabajo y los rumores pueden afectar negativamente a las parejas. La constante exposición superíndice 3N a los medios, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3N. En conclusión, superíndice 3N, el supuesto secreto que hizo explotar a Kerem Bürsin tras las CEU, maras del Love is in the air, sigue siendo un misterio. Si bien existen rumores sobre la visita de Murat Dalklu-párrafo al set y la presión superíndice 3N medio tica, no hay confirmación superíndice 3N oficial de que estos factores hayan provocado una discusión superíndice 3N entre Ande y Kerem. Es posible que la verdad nunca salga a la luz, y que la historia quede relegada al terreno de las leyendas urbanas y los chismes de la farándula. Lo que podemos afirmar es que Love is in the air fue una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca y que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue un fenus superíndice 3 meno que cautivo superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. La serie catapultó superíndice 3 a sus protagonistas a la fama internacional, y su legado perdura aún hoy en día. Y ahora, CU Copyright, dame en los comentarios, Copyright, ¿te pareció superíndice 3 esta historia? ¿Crees que realmente existió superíndice 3 este secreto que hizo explotar a Kerem? ¿O crees que son solo rumores infundados? Copyright, ¿opinas de la presión superíndice 3 en medio tica sobre las parejas famosas? Du copyright, jame tu opinión superíndice 3N. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ni un solo vídeo sobre tus series turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.